Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido un día más a tu canal, tu espacio, tu hogar, tu casa, luz para las naciones. Espero que cada uno de vosotros esté bien en este agradable y precioso día, en la cual el Eterno nos ha bendecido y nos ha regalado para que todas las cosas que Él creó sea para nuestro deleite y crecimiento espiritual y material también. Hay un dicho de los sabios en el Talmud que ellos dicen que todos los días diga lo siguiente: todas las cosas fueron creadas para mí. Cuando el Talmud o los sabios dicen esta palabra, es que esto va a conllevar que todo lo que yo tengo a mi alrededor, todas las cosas que tú puedes ver a tu alrededor, fueron creadas para tu deleite, para tu crecimiento, para tu desarrollo, y no a lo viceversa, a lo contrario. Todas las cosas fueron creadas para mí, para ti también. Así que por favor pon esto en práctica y todas las mañanas di: todas las cosas fue creada para mí. Ahora bien, hay que también entender algo, y es que no vamos a decir esa palabra egoicamente. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas fueron creadas para mí, para yo pues retenerla. No es así. Yo recibo de parte de Dios, cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios con el objetivo de compartir, de poder dar a los demás. Y siempre nosotros hablamos de transmitirle a los demás esa paz, ese amor, esa bondad, esa confianza que recibimos de Dios. Así que el propósito de vida no es yo retener todas las cosas. Y eso se refiere a la Biblia, pero no de actuar simplemente, sino de que nosotros recibimos para dar, no para retener todas esas bendiciones. Todo lo que proviene de Dios es bueno, pero más bueno es compartir con mi prójimo lo que recibo de Dios. Y ese es el objetivo del cielo, es eso, ¿no? Dios nos creó para que podamos recibir de Él y a la vez podamos compartir lo que recibimos de Él, ¿sí? Y me llega a la mente también un versículo bíblico muy conocido de la viuda. Y cuando Eliseo, ustedes se recuerdan de la historia, cuando Eliseo va y le dice: dame a mí primero, la viuda le responde: solamente tenemos este poquito, ¿sí? En pocas palabras, lo que Dios quería demostrarle, no a Eliseo, sino a la viuda, que tiene que aún así compartir lo poco que ella tenía con Elías. Y por medio de ese compartimiento, de compartir lo poco que tenía, pues le iba a venir esa bendición. Entonces dice la Biblia que desde que compartió ese poquito con Elías, pues no faltó ni la harina ni el aceite en su casa. Y eso es el secreto, señores. El secreto es yo poder, aún así, porque hay muchas personas que siempre tienen en mente y dicen lo siguiente: cuando tenga mucho, pues voy a dar. Y lamentablemente vengo a decirte esta noticia, que aún así, si tú no empiezas a dar desde ahora, aún así con lo poco, no es que lo vayas a dar desmedidamente todo y te quedes sin nada, no es eso, sino que tú puedas compartir una parte pues con los demás. Entonces, si no das lo poco, como dice la Biblia, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando hable lo poco fuiste fiel, es que tengo que saber administrar las cosas que el Dios Todopoderoso ha depositado en mis manos. Entonces, ese es el secreto, porque hay muchas personas que dicen: pues voy a dar cuando tenga mucho. Pues lamentablemente, vuelvo y repito, puede ser que eso no suceda y tenga que empezar desde ya. Y siempre lo digo y lo voy a retener: tiene que empezar a ser feliz desde ahora. Hay una canción que dice: no llores por las cosas que hace falta y agradece lo que tienes. Porque a veces lloramos por las cosas que no hace falta.
si yo tuviera esto y estoy llorando, lamentándome día y noche. No, voy a agradecer por las cosas que tengo y voy a ser feliz con las cosas que tengo de momento. Esto no quiere decir, mi gente, que yo sea una persona, pues, que con lo que tengo, bueno, ya está, no hay que hacer más cosas y ya me quedo ahí estancado. No, no quiero decir eso. Hay que crecer, hay que avanzar, hay que ir por más. Pero de momento, en el camino, pues tengo de comer de momento arroz blanco. De momento, no quiero decir que comer filetes sea pecado, o sea, no, al contrario, hay que comer cosas buenas. Pero de momento, si no tengo otras cosas, pues voy a agradecer, voy a vivir una vida en plena o en pleno agradecimiento ante Dios. Entonces, eso me va a conllevar a mí, a yo tener una vida agradecida y una vida plena ante Dios, ¿sí? Entonces, lamentablemente, yo lo que creo de mi parte, que lo que sucedió en el jardín de Edén fue un acto de, no de agradecimiento, sino de desagradecimiento. Pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque yo lo veo de la siguiente manera, y no sé cómo lo ven ustedes vosotros. Y es que Adán y Eva fueron desagradecidos con Dios, más que transgredir la ley o comer del fruto, porque Dios le dice, de todas las cosas, de todo lo árbol, de todo huerto que dé semilla, de todo árbol que dé semilla, perdón, puedes comer, más una te prohíbo. O sea, un 99 o un 90% del jardín podían comer y podían disfrutar de eso. Entonces, de un 10% o de un 1%, Dios le prohíbe, y eso fue a lo que llevó, ¿no?, a que ellos cayeran en transgresión. Porque vamos de momento a disfrutar y a comer de este 90% hasta que nos sean lícito, pues, comer del árbol del conocimiento. Pero ellos a veces, como dije anteriormente, a veces nos olvidamos de lo que tenemos en el momento y nos olvidamos de los pequeños detalles que el mundo tiene para nosotros disfrutar, y pensamos de esos detalles grandes y nos olvidamos de ser feliz con los pequeños detalles. ¿Cuáles son esos pequeños detalles? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, los pequeños detalles puede ser ir al parque, salir con tus amigos, disfrutar sanamente, respirar, ver la luz del sol, estar sano. Esos son pequeños detalles que al fin y al cabo, si ustedes lo miran, son más importantes que quizás que aquellos grandes detalles que de momento no tenemos, pero estamos pensando constantemente. Y si yo estuviera esto y tal, y estamos viajando constantemente al futuro. No es malo planificarse. Es bueno, es buenísimo tener un plan en el futuro y ir a por ello, claro está. Es bueno, tenemos que trabajar para alcanzar aquellos proyectos de vida, pero a veces estamos tanto en el futuro que no nos permite aquellos enfoque del futuro, no nos permite disfrutar del presente. Y estamos viajando a veces tanto al pasado que no nos enfocamos en disfrutar el presente. Y eso es sumamente peligroso y no es recomendable para nuestra salud, ¿sí? Una persona, ¿no?, que vive constantemente viajando al pasado y al futuro, pues puede sufrir, ¿no?, de depresión, podríamos decir, porque está constantemente, ¿qué pasará en el futuro con lo que estamos viviendo? Claro, hay que planificarse, dicho sea de paso, pero tenemos que tener un futuro, una planificación del futuro flexible. ¿Qué quiere decir David cuando digo que es flexible? Bueno, que planifico estudiar tal cosa, pero yo tengo que tener en mente que muchas cosas pueden acontecer en el camino. Por lo tanto, a veces tengo que posponer por la situación que estoy viviendo. No lo estoy dejando quizás. De momento lo voy a dejar, pero tengo, por la economía, falta de recursos, se enfermó un familiar y lo tengo que atender. Tengo que posponer ese estudio, tengo que
posponer esos proyectos. Ese es un futuro flexible. De momento no lo puedo hacer, pero va a llegar el tiempo donde voy a poder cumplir mi propósito. Ese es un futuro flexible, pero un futuro lineal que muchas personas no tienen en mente hacer es: si no lo hago, me voy a deprimir. Y ese futuro lineal, podríamos decir, entonces lleva a muchas personas a la ansiedad y también pensar en el pasado, ir constantemente en el pasado, ¿sí? Y es como un vídeo muy conocido que le preguntan al chico, ustedes creo que lo han visto, que ha dado la vuelta al mundo, creo yo, y es que le pregunta: ¿volverías al pasado? Y él dice: ¿a buscar qué? O sea, ¿quién? ¿Para qué él va para allá? ¿Sí? Entonces, es lo mismo que estoy diciendo. Pensar de una manera circular, sí, podemos pensar, ¿no? Pasado, pero cuando yo pienso en el pasado, no pienso con dolor, ¿no? Sino con alegría. Y cuando pienso en el futuro, pienso en mi futuro, pero estoy planificando mi futuro, pero de una manera flexible. Porque la flexibilidad me va a llevar a mí a que yo no me deprima, a que no caiga en una depresión crónica, en una ansiedad, como hoy en día ustedes están viendo en el mundo. Muchas personas está ansiosa porque no sabe qué va a acontecer. ¿Por qué? Porque tienen una idea de un futuro lineal. Si no pasó esto con lo que yo planifiqué, pues me deprimo. Ese es un futuro lineal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando nosotros pensemos en estas cosas. Por lo tanto, recuerda, di esta palabra cada mañana: todo fue creado para mí. Todo fue creado para mí, para ti. Y esto los sabios lo recomiendan, pero vuelvo y repito, si no lo dije anteriormente, cuando yo digo esa palabra es porque tengo ese deseo de compartir con los demás lo poco que tengo, sea mucho o sea poco, ¿sí? Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? Un árbol que ustedes ven hoy en día, pues ustedes lo ven frondoso, lo vemos frondoso o lo vemos grande, que está dando mucho fruto. Ese árbol empezó siendo una semilla, una semilla. Entonces, todo empieza pequeño. Todas las cosas en la vida empieza pequeño, ¿sí? Y si esa semilla no se hubiera plantado, ¿no?, pues no hubiéramos tenido ese árbol frondoso con mucho fruto. Pero ese árbol que ustedes ven, esa casa que ustedes ven, empezó con un fundamento, empezó con una semilla. Todo árbol empieza con una semilla pequeña. Y toda casa, ¿no?, empieza una estructura, claro está, pero empieza, ¿no?, desde los cimientos, desde lo bajo. Entonces, hay un dicho también que le quiero transmitir, y este dicho dice: si tú le pides a Dios un árbol, te va a dar una semilla, ¿sí? Entonces, si le pedimos a Dios una casa, pues puede ser que nos dé fundamento, ¿no? Porque primero hay que construir el fundamento y después viene la casa hacia arriba. Así que por favor, di toda esta palabra todos los días. Todo fue creado para mí, porque fue así. Todo fue creado para tu deleite, para tu crecimiento y para tu desarrollo. Muchas personas viven lo contrario. Trabajo, ¿no?, para vivir. Y puede ser, ¿no?, que sea lo contrario, vivo para trabajar. Perdón, ¿no? Trabajo para vivir y vivir para trabajar son dos cosas distintas, ¿sí? No tenemos que ser esclavos de la materia. Al contrario, la materia está para nuestra disposición, para nuestro crecimiento y para nuestro disfrute. Sanamente, claro está, todo en un debido equilibrio. Entonces, no nos perdamos ahí. Bueno, hoy quiero transmitirle y vamos a estar hablando acerca de Abraham, un personaje muy conocido en la historia. También es conocido como el padre de la fe. Y todas las naciones, pues hay una promesa de parte de Dios hacia Abraham que todas las naciones vendrán, ¿no?,
y serán también llamados hijos de Abraham por la fe que tuvo Abraham, que llamó mucho la atención a Dios. Así que por favor no te muevas del vídeo porque esto será muy interesante. Y quiero que por favor ni pestañe, porque si pestaña incluso puede hacer que pierda un poco el hilo. Presta mucha atención a todas las cosas que vamos a decir porque será de gran interés y de gran ayuda para tu crecimiento y desarrollo espiritual. Así que presta mucha atención, por favor. Cuando se habla de Adán, ya lo he dicho, se habla del padre de la fe. Pero ¿qué es fe en hebreo? La palabra fe es emuná, que quiere decir no la fe vaga, sino la fe que tiene confianza en Dios y confianza en sí mismo. Sí, puedes llamarlo tú confianza en el universo, pero nosotros vamos a ponerle un nombre, ¿no? Confianza en el Creador y confianza en sí mismo. Ahora, si nosotros dividimos emuná, quiere decir confianza y ejercicio. Confianza y ejercitarse, ¿no? Y esta palabra se encuentra muchos en las escrituras. Elca, ¿no? Si tuviera fe, tú le dirías la montaña, muévete, ¿no? Y todas las personas, cuando ustedes ven en las escrituras que tuvieron fe, accionaron. Todas las personas accionaron. No hay absolutamente nadie en la Biblia que tuviera fe en Dios y no haya accionado a un milagro. Ahí vemos también la mujer de flujo de sangre. Ustedes se saben la historia. Jesús pasando por aquella ciudad de camino a sanar a la hija de Jairo. Pues dice las escrituras que fue una mujer y frente a la multitud se metió y tocó el borde del manto de Jesús. Y la fe de aquella mujer, por medio de su fe, recibió automáticamente la sanidad. Por lo tanto, lo que yo digo siempre, que la fe no es algo que es estático. O podrían no decir, a veces se ha confundido mucho con la fe ciega. No, la fe ya se ha puesto en la mente de una persona la estructura y va a por ello. ¿Sí? El objetivo se lo ha mentalizado o como un arquitecto ha diseñado lo que quiere y va a por ello. Por lo tanto, la fe es aquello, ¿no? Como dice Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La certeza de lo que se espera. No simplemente está diciendo algo ciego. No. La fe no es esa. La fe es algo que ya espiritualmente lo tengo en mente y lo espero y acciono para que haya un cumplimiento de aquella promesa. Para que se materialice tengo que tener fe, pero la fe no es algo estático, no es algo ciego, al contrario, es algo dinámico. Es algo que se mueve, es algo que tiene que accionar para poder ver esa promesa materializada. Así que cuando yo miro a Abraham, muchas personas dicen, Abraham, Dios lo llama, por eso en Génesis capítulo 12 habla del llamamiento de Abraham. Y Dios le dice algo muy interesante, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, en la cual, ¿no? En la tierra que te mostraré. Pero mi pregunta es la siguiente. Abraham no sabía de antemano dónde tenía que ir. Sí, y lo vamos a ver en las escrituras. Cuando yo leí esto me sorprendí porque muchas personas dicen, pues Dios estaba Abraham en la tienda, en la puerta de su casa, haciendo nada, y Dios de repente en Génesis capítulo 12 lo llama y le dice, vete al lugar, a la tierra que te mostraré. Y no es así. Ya Abraham, antes de venir, esa voz, ese confinamiento, esa confianza, ¿no? Esa confirmación, esa es la palabra que iba a utilizar. Ya Abraham tenía en mente dónde ir. No fue de la noche a la mañana, sino que ya Abraham tenía eso en la mente de salir a la tierra de Canaán. Y vamos a ver qué pasó según las escrituras y por qué yo le digo esto. Ya Abraham tenía esto en mente, señores. Vamos a buscar en Génesis capítulo 11.
verso 31. Búsquelo en la Biblia y léalo atentamente. Esto, lo que voy a leer, sucedió anteriormente del llamado de Abraham en Génesis capítulo 12. Vamos a ver. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. ¿Para dónde? Para ir a la tierra de Canaán. Esta asignación empezó en el padre de Abraham. ¿Y cuál era el padre de Abraham? Taré. Esta asignación, esta decisión empezó en el padre de Abraham. Dice que salió de Ur de los Caldeos y se quedaron en Harán. Pero vemos aquí un secreto muy interesante, y es que la decisión, eso en mente de ir a Canaán, vuelvo y repito, fue el padre de Taré, que Dios le puso en el corazón. Pero Taré se quedó a medio camino. ¿Y quién tenía que seguir esa asignación, esa función? Abraham. Abraham fue que le dio complemento, continuación a esa visión que tuvo su padre Taré. Lo que pasa es que Taré, vuelvo y repito, se quedó a medio camino, porque vemos aquí literalmente como dice: y tomó Taré a Abraham, a su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, de donde era Abraham y la familia de Abraham, para ir a la tierra de Canaán. Escuche, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Quién decidió quedarse en Harán? ¿Quién se quedó a medio camino? Taré, el padre de Abraham. Tuvo una visión, una asignación de parte del cielo, y Taré salió, pero no llegó a Canaán. Después, Abraham toma la decisión de seguir esa visión, de completar esa visión, esa asignación de su padre Taré. Y vemos en el capítulo, en Génesis capítulo 12, dice: pero Jehová, o el Eterno, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es, este versículo en Génesis capítulo 12, verso 1, lo que está diciendo, vete, es una confirmación. O sea, Abraham, lo que Dios le está diciendo: Abraham, tú tienes esa intuición en tu corazón, yo te lo confirmo en Génesis capítulo 12, vete. Si tú tienes ese anhelo en tu corazón de completar la visión y la asignación que tu padre no pudo completar por quedarse en Harán, pues termínalo tú, esa misión, ¿no? Entonces aquí vemos que la palabra vete, no sal, sino vete, sal de aquí. Y lo vamos a poner de la siguiente manera, como lo dice el Zohar. La palabra lekleja, que es vete. Pero ¿qué significa lekleja? Vete por tu bien. Vete por tu bien, Abraham. Sal de esa, o vete de esa tierra por tu bien, porque sabemos nosotros que la historia dice algo muy impresionante, y es que Ur de los Caldeos, Harán, la familia mayormente de Abraham, pues eran personas idólatras. Eran personas también que practicaban la hechicería. Entonces, lo que Dios le está diciendo: vete, Abraham, de este ambiente, de esta atmósfera, ¿no?, estéril. Por ende, ya podemos notar, ¿no?, dónde va el asunto y dónde Sara, y por qué Sarai, podríamos decir, era estéril. Desde que salió de ese ambiente hostil, pues Dios le da una promesa a Abraham y a Sarai. Más adelante lo vamos a ver. Pero el caso es que dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era la tierra que le iba a mostrar? Vuelvo y repito, o al lugar que le mostraré. Ya Abraham tenía esa intención de salir antes de que Dios le dijera estas palabras, pero Dios le confirma que tiene que
hay un dicho o una palabra que se utiliza mucho. Y hay una palabra que se utiliza mucho, es el Kilkun, que es el Kilkun, rotaciones de las almas. O sea, si, lo que quiere decir de una manera sencilla es que si una alma viene a esta realidad y esa persona tiene una asignación, y cada alma hemos dicho que tiene una asignación en especial que cumplir, si esa persona no terminó su asignación, su Neshama, con la cual tenía que cumplir en esta realidad, pues tiene que venir la misma Neshama con la misma asignación. ¿Para qué? Para que otra persona pueda cumplir esa asignación. Tiene que terminar y culminar esa asignación sí o sí. ¿Por qué? Porque a alguien, en este caso Taré, se le asignó en su alma pues ir a Canaán. ¿Y qué significa Canaán? ¿Por qué Canaán? Porque esa tierra prometida. ¿Por qué no otra? Porque en Canaán tiene que ver mucho con las profecías. En ese lugar es donde Dios se iba a manifestar con mayor gloria a través de la profecía. Por eso es que muchos de los sabios dicen que no en cualquier lugar Dios se les revela con profecía a los justos. Tiene que ser, en este caso, en la tierra prometida. Entonces ustedes ven que desde que los israelitas pisan la tierra prometida tienen constantemente profecía, ¿no? Entonces la tierra tiene que ver con la profecía, con lo que Dios, por medio de estas revelaciones, Dios se le iba a manifestar. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Abraham, vete a aquella tierra porque yo te voy a hablar con profecía, por medio de las profecías, no simplemente por visiones y en sueños, no. La profecía tiene un estándar, podríamos decir, más elevado. Y podemos ver, ¿no?, más claro el mensaje de Dios. Lo que Dios nos va a transmitir. ¿Sí? No quiero decir esto que en otras partes no haya profecía. Sí, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, cuando estaba en Babilonia, Daniel mismo también estaba en Babilonia y pues se le reveló Dios por medio de profecías a Daniel y Ezequiel. Estando en el exilio, ¿sí? Pero en este caso lo que Dios está diciendo, Canaán tiene que ver mucho con profecías, en una tierra de profecías, que Dios se revela por medio de la profecía. Bueno, punto número 2 que ustedes quiero que vayan anotando es que según el Midrash, según muchos sabios, dicen que Abraham y Sarai o Sara también eran personas que hacían vida, hacían almas. ¿Cómo así, David, que hacían vida Abraham y Sara? Lo voy a traducir en este tiempo, eran mentores, guías espirituales de otros. Por ejemplo, lo que quiere decir la Biblia en Génesis capítulo 12, verso 5, que se lo voy a leer. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Lo que quiere decir es lo siguiente: Sara y Abraham hacían que la persona hiciera teshuvá. O sea, y ya hemos dicho que la palabra teshuvá es un retorno. Cuando yo hago teshuvá es porque un alma se desvió del camino que Dios trazó que tiene que caminar esa persona, ¿sí? Cuando una persona hace un retorno, eso es teshuvá, volver a su estado original de la cual fue desviado de una manera u otra, ¿sí? La desviación podría ser, ¿no?, cuando yo me distraigo, y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Adán y Eva, ¿dónde estás que no te veo? O sea, en el camino que espiritualmente está, que yo te puse en tu camino original, no te veo. Eso es lo que quiere decir Dios cuando una persona se desvía. Entonces, Dios utilizaba a Abraham y a Sara para que ellos pues encaminen aquellas vidas, ¿no?, aquellas almas a la vida, hacer un retorno al camino original. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que más personas, no esclavos. La Biblia hebrea habla de que no fueron esclavos que salieron con ellos. No. Fueron almas, fueron personas. Sí, personas que se convirtieron al Dios verdadero. O sea, pasaron de un estado a otro. Por ejemplo, eran politeístas.
Y Abraham lo condujo al monoteísmo, a un Dios único y verdadero, porque recuerden que Harán y Ur de los Caldeos, las personas que estaban ahí extraviadas en el camino, y Abraham y Sara lo encaminaron en el camino correcto, que es servir a un solo Dios. Y esa persona, politeísmo, tiene que ver con servir a muchos dioses que esclavizan el alma, ¿sí? Esclavizan el alma. Cada dios que estaba en Ur de los Caldeos esclavizaba el alma de aquellas personas. Y por lo tanto, una persona que está esclava, pues no tiene vida. Eso es lo que quiere decir literalmente. Entonces, Abraham y Sara lo conducían de nuevo a la vida, al camino que tenía que transitar esa alma, ¿sí? Que se había desviado y se había perdido. Estaba perdido. Entonces, tú tienes que convertirte, yo me tengo que convertir en este entonces, en hacer vida. Dicho sea de paso, voy a decir algo, voy a atreverme a decir algo, y es que los mentores quizá tienen una idea, quizá no de la misma idea que tenía Abraham y Sarai cuando guiaban a estas vidas. Y es que los mentores de ahora, no lo voy a generalizar porque es malo, los mentores de ahora tienen la siguiente idea: pues yo voy a guiar a una persona no para conducirlo al camino que tiene que transitar esa vida, sino para conducirlo a mi camino, y para que me sirva ya quizá a no los dioses, sino a mí. Entonces, quizás se tiene esa pequeña idea entre los líderes, ¿no? Bueno, lo conduzco, ¿no? Me monto un local, voy a traer gente aquí y tal, pero ¿para qué? Lo conduzco para que eleven mi ego, para que cumplan mi sueño. Entonces eso es sumamente peligroso, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando Abraham y Sara tenían esta mentalidad de guiar, de ser mentores, es para crear una familia, para ser una familia. Sí, entonces no era para elevar el ego de Abraham y de Sara, ¿no? Y elevarse y sentirse pomposo como pavos reales. No. Ese no es la mentalidad de Dios, ni la mentalidad era de Abraham de ser buenos mentores. ¿Por qué? Porque hay buenos mentores y mentores regulares. Entonces hay que tener sumamente cuidado con este pensamiento. ¿Sí? Entonces, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendito. Esa es la promesa. Dice: vete Abraham, lejá, sar por tu bien de esta tierra, sar por tu bien, sar por tu crecimiento, sar por tu avance, sar por tu descendencia. ¿Por qué? Porque si te vas, no salir, si te vas de este atmósfera desagradable, podríamos decir, pues va a tener un crecimiento pleno. Me voy a manifestar a tu descendencia, va a tener descendencia. Mire, dicho sea de paso, cuando Dios le habla a Abraham, le habla de una manera que Abraham puede entenderlo. Cada vez que Dios le habla a Abraham, le habla de la siguiente manera: sal de esta tienda, de tu tienda, y mira las estrellas. Pero ¿por qué Dios le decía que mirara las estrellas? Porque sabemos que en los tiempos, la descendencia de Abraham, en los tiempos, generación de Abraham, se utilizaba mucho la astrología. Por lo tanto, Dios le tenía que dar ese mensaje para que Abraham lo entendiera. Abraham mismo sabía mucho de astrología, ¿sí? Entonces no podemos quitar eso y decir, no, Abraham sabía. Lo único que Abraham no la utilizaba la astrología como su descendencia, como su generación la utilizaba, que era para hechicería y para las cosas malas. Entonces podemos ver aquí que Dios utilizaba un lenguaje para que Abraham pudiera entender. Así será, mira las estrellas, así será tu descendencia, ¿no? Y le hablaba y de una manera que Abraham pudiera entender, porque Abraham sabía, dicho sea de paso, de astrología, ¿sí? Seguimos. Ya hemos dicho que la mentalidad de Abraham era ser familia. Ya luego un poco Dios le cambia el panorama y le dice: mira, siéntate en un lugar, porque yo te daré y de ti saldrá una nación grande. Una nación grande, ¿no? Sabemos el pueblo de Israel, ¿no? La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Sabemos eso. Una nación grande, ¿sí? Y pueblos saldrán de ti.
¿no? Y te bendeciré y bendeciré toda la familia de la tierra, toda, absolutamente toda. Entonces, ya aquí le cae el 20, como dicen mucho en México, creo que dicen eso, le cae en 20 a Abraham, porque el pensamiento de Abraham era hacer familia, ¿no? Rescatar, convertir a personas a que se conviertan al monoteísmo y salgan del politeísmo. Entonces, esto es muy necesario saber. Una de las cosas que me llama la atención para ya concluir con esto, y voy a seguir este estudio si ustedes me comentan que sigue este estudio, y es que, ¿qué diferencia tenía Abraham de su generación y por qué llamó Dios a Abraham? ¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham que le agradó? Porque todas las cosas que Dios, todos los personajes que Dios llamó, ¿no? Es porque Dios vio algo. Pero Abraham era especial. Noé era especial. Moisés era especial. Sí, en una parte, y en otra podríamos decir que eran gente como tú y como yo. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Qué hizo Abraham para que Dios derrame de su gracia? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Y le voy a decir un secreto, y es que Abraham, lo que Dios vio en Abraham fue la bondad y la misericordia en la cual Abraham hacía con los demás. Por ejemplo, cuando los 3 hombres van y pasan cerca de donde estaba Abraham, dice que Abraham acudió a ellos con rapidez. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no lo pensó 2 veces para acudir a ellos con rapidez y para darle una hospitalidad generosa a esos 3 hombres. Imagínese de un momento, si esto no hubiera pasado, si Abraham, dice las escrituras, que Abraham cuando hizo este acto de bondad hacia los demás, por eso yo siempre digo, y siempre dije en el principio, que tenemos que actuar rápido para la bondad. Ser bondadoso no tenemos que pensarlo 2 veces. Y esto es lo que hizo la diferencia en el padre de la fe, Abraham, y por eso fue llamado el padre de la fe, y por eso fue tan ensalzado por Dios. Porque para él practicar la bondad, lo hacía rápido, no esperaba ni pensarlo 2 veces, yo creo ni una. Eso salió automáticamente de él, y para nosotros ser bondadosos tenemos que hacer rápido. Por ejemplo, si yo veo que alguien necesita de mi ayuda y yo lo puedo ayudar, yo puedo socorrerlo, yo no tengo que pensarlo 2 veces. Eso fue lo que pasó con Abraham y los 3 hombres. Si él no hubiera hospedado, ayudado a estos 3 hombres y lo deja pasar, no hubiera recaído la bendición sobre él ni en su mujer Sarai. Y cuando él va corriendo sudado, me imagino, y le dice: mi señor, vengan a mi casa y encuentren reposo en mi casa, y aquí hablaremos, yo le daré de comer, no pasen, no por su siervo, por apercibido, por favor, reciban, ¿no?, esta invitación. Y ellos recibieron esa invitación, corriendo, claro, porque ellos lo que querían ver, qué actitud. Por eso nosotros, cuando nos pasa a alguien, un vagabundo, podríamos decir, una persona necesitada, lo que el cielo está diciendo: voy a ver cómo actúa David, voy a ver cómo actúa fulanito, voy a ver qué intención de verdad tiene. Si tanto dice que me ama, voy a ver si él es bondadoso, voy a ver si él va a practicar sedaká, voy a ver cómo va a hacer David, ¿no? Entonces, si yo actúo correctamente, sedaká significa actuar con justicia, caridad. Si Dios ve que yo actúo, mira, pues Dios va a reposar la bendición de Dios sobre mí, ¿sí? Pero claro, lo tengo que hacer sin una segunda intención, porque hay gente que dice: voy a hacer tal cosa para que Dios me multiplique. No, ya ahí pues la bendición quizá no venga, o venga media, o se tarde para venir. No tengo que hacerlo con esa intención, porque Abraham no lo hizo y no sabía. Por eso dice Hebreo: muchos hospedaron ángeles sin saberlo,
En el caso de Abraham, no lo sabía en el momento, pero ya luego se dio cuenta. El caso es que lo que queremos es ayudar a los demás sin pensar en recibir a cambio, porque claro, eso va a traer una frustración, ¿no? Entonces, Dios lo que va a hacer, lo ayudó, le dio algo, ¿no? Por un trueque, es como un trueque, ¿no? Lo ayudó por tal cosa, por una necesidad, pero lo ayudó con la intención de que yo le multiplique o tal, o que yo le devuelva. No, así no. El caso es que vemos también otra situación. Acto de bondad rápido. No puedo esperar tanto, no le puedo dar tanta vuelta. Si lo puedo ayudar, lo voy a hacer como Abraham. Acto de bondad. Entonces vemos otro caso. Secuestran a Lot y a su familia y se llevan Sodoma y Gomorra secuestrada y todo el botín, recuerde lo que dice la historia, y a Abraham, sin pensarlo dos veces, le dice la noticia, Abraham, y Abraham va a acudir a su sobrino Lot, ¿no? Entonces aquí vemos otro acto de bondad, otro acto de bondad. Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, y sacrifícalo. Entonces, ¿qué dice la escritura? Abraham levantándose muy de mañana. No esperó el otro día, no esperó, no. Se levantó muy de mañana para hacer este acto. Y aquí vemos donde Dios mismo se agradó de que Abraham no tenía que, como hoy en día tenemos las personas, no orar 20 veces para regalarle algo a alguien. Tenemos que hacer esperar que nos profeticen, a ver, confirmación, ayuno, oración, para ser bondadoso.